¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de análisis político que le presentan los elementos claves de las personas que vaya que saben para que usted tome las mejores decisiones. Le saluda Raúl Fraga y damos la bienvenida a nuestro colega periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Y el día de hoy tenemos la gran oportunidad de acercar a todas las comunidades digitales que nos siguen en el mundo la información clave sobre un tema central de la agenda global de los últimos años y de lo que viene, la industria energética. El día de hoy, la agenda del emprendedor de Aztele.tv recibe de manera muy especial al doctor Víctor Rodríguez Padilla, un académico investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, sumamente acreditado en sus estudios y en su propuesta sobre el tema crítico, clave, estratégico de nuestro país, que es ni más ni menos que la industria energética. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Raúl. Pepe. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Y Pepe Sobrevilla nos va a dar un breve referente sobre la muy importante trayectoria profesional de nuestro invitado de hoy. Así es, Raúl, y ya lo dijiste. El doctor es profesor de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es físico y maestro en ingeniería con doctorado en economía de la energía. Ha sido asesor en la Cámara de Senadores y Diputados, así como consultor de organismos internacionales. También es miembro de la Asociación de Profesionales y de Organismos No Gubernamentales. Estudia el sector energético desde hace 30 años, nada más, doctor. Recibió el Premio de Investigación Económica Jesús Silva Herzog. Es articulista en las revistas Energía Hoy y Energía Debate. Crítico del neoliberalismo, opositor al extractivismo y promotor del desarrollo sostenible. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo aquí. Fundamental toda esta trayectoria que documenta y avala la opinión de un especialista, doctor Rodríguez Padilla. ¿Cuál es la trascendencia que hoy, en el siglo XXI, en el 2018, a punto de iniciar una nueva administración sexenal histórica, ¿cuál es la trascendencia que tiene la industria energética, doctor, para México? Yo creo que es fundamental, porque energía usamos todos los días, ¿no? Y sin energía esto no funciona. Sí, ¿no? totalmente. Eso se ve cuando todo el mundo se aloca, todo el mundo se inquieta, se angustia, cuando el teléfono celular deja de funcionar porque ya no hay batería. Entonces es lo que se llama seguridad energética, en realidad tener las moléculas, tener los electrones disponibles para las cuestiones de la vida cotidiana, la economía, la producción, el entretenimiento, todo, la comunicación. Yo creo que es fundamental. Y ahí el punto clave es, para generar electricidad y además la gasolina y el diésel, necesitamos recursos de base, ¿no? El petróleo, el gas, las fuentes renovables, de energía eólica, la energía solar. Y uno de los puntos críticos fundamentales es el petróleo, ¿no? Nuestra economía todavía es muy dependiente del petróleo. Bien. Dependemos, en términos, por ejemplo, de transporte, 98% es diésel y gasolina. Es una dependencia muy, muy fuerte. Y como sabemos, México es un país petrolero que ha venido declinando su producción, poco a poco, sus reservas, y se plantea el problema de decir, ¿hasta dónde? Como que ya empiezan los focos de alerta, de alarma, en cuanto a la producción petrolera, las reservas, y al mismo tiempo estamos metidos en una transición. Cierto. La transición energética que es, ¿hasta cuándo vamos a depender del petróleo? Ya no, contamina lo que sacamos del subsuelo en hidrocarburos, lo vamos a colocar en la atmósfera, hace cambio climático, efecto de invernadero, y tenemos compromisos internacionales, este planeta ya no aguanta. Entonces necesitamos transitar de una matriz energética de combustibles fósiles hacia una de renovables, ¿no? Muy bien, lo planteas de manera muy, muy clara. Doctor, ¿cuáles son las aportaciones centrales del libro Ronda 0, Ronda 1, que recientemente está ya presentándose en el ámbito editorial, no nada más de México? Sí, es que es el tema. A ver, lo que sucedió es que el gobierno mexicano, con la reforma energética, decidió
que Pemex y en general la inversión pública no era suficiente para Sí. el reto que teníamos adelante en términos de producción y exploración de hidrocarburos. Y entonces decidió que había que hacer una reforma, convenció a los legisladores y se hizo una reforma para abrir el sector a la inversión privada. Entonces, la inversión privada, ¿cómo entra? A través de un sistema de contratos. La Constitución sigue prohibiendo las concesiones, pero dice los contratos no. Entonces, Cierto. ¿cuál es la diferencia entre concesión y contrato? Y entonces la diferencia es más bien los derechos de explotación que conservó el Estado. El Estado sigue siendo el propietario de los hidrocarburos en el subsuelo, pero también de la explotación. Lo cual significa que el Estado lo puede hacer a través de empresas públicas, Pemex, o de privadas. Y entonces, pues, vienen los contratos. Claro. Ya hemos firmado contratos con alrededor de 20 países distintos, ¿no? Estados Unidos, Canadá. 39 en total, Uy. dices tú en tu libro, ¿verdad? Bueno, En la ronda C, sí, 1. hay compañías compañías de varios países, digamos, ¿no? Pero tenemos alrededor de 70 contratos, déjeme ver, son 107 contratos, 88 de licencia, que se parecen mucho a las concesiones, y los demás son un contrato que se llama técnicamente producción compartida, que es donde se reparte, no se reparte el dinero, el valor, se reparten los hidrocarburos, las moléculas, la producción. Sí, claro. Son dos tipos de contrato que tenemos. Sí. Y este libro precisamente analiza lo que ha sido la primera ronda de los contratos. Ahorita llevamos 2 rondas completas Sí. y las que acaba, una más de la tercera que quedó, hubo resultados, y las que suspendió el gobierno a petición de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Qué tal? Entonces el nuevo gobierno dijo, espérame, nosotros no estamos tan de acuerdo en los contratos, tenemos que revisar lo que se ha dado y vamos a plantear si damos más. Eso siempre y cuando nos convenga. Claro. Entonces hay que revisar los contratos desde el punto de vista legal para ver si se cumplió la ley de la reforma energética, lo cual es totalmente pertinente. Hay que ver si la ley se cumplió. Después, si desde el punto de vista económico nos conviene como país, o es mejor dejarle nuevamente a Pemex que se encargue de las actividades de exploración y de producción. Entonces, bueno, y la tercera es si técnicamente también es correcto lo que se está haciendo. Son 3 dimensiones para analizar los contratos. En este libro, yo analizo solamente 2 conceptos, y son 200 páginas, solamente 2. Sí. 2 términos. Una es cómo se reparte el valor y cómo se reparte en particular la renta petrolera. Exacto. La renta petrolera es la diferencia entre el valor de la producción, Sí. el precio, pongamos $100 el barril, y el costo. El costo puede ser, por ejemplo, de 20 para los nuevos yacimientos. La diferencia entre 20 y 100 son 80. Esa es la renta petrolera, a grosso modo, para que todo el mundo entienda esa es la diferencia. Claro. Y entonces dices, bueno, ¿cómo es el reparto? Porque ya se cumplieron todos los costos y es dinero caído del cielo, es dinero dado por la madre naturaleza. Ya no hay que pagar nada. Y entonces, ¿cuánto le toca a la compañía y cuánto le toca al Estado mexicano? Ese es el primero. Y el segundo es... ¿Y cómo impacta el bienestar de la población mexicana? Bueno, ese tema no lo toco, ¿eh? Solamente me enfoco a decir cómo es el reparto. Y otro reparto es el término de las moléculas, la producción. ¿Por qué es importante la producción? O sea, las moléculas de hidrocarburos. Porque con eso haces gasolina, haces diésel, haces petroquímicos, haces una serie de productos que son muy importantes para la economía. Y lo que usamos en la vida cotidiana es eso. No usamos el petróleo crudo, usamos la gasolina, ¿no? No llegas a la estación de gasolina a ponerle petróleo crudo a tu carro. Cierto, doctor. Se te pone gasolina y de buena calidad, ¿no? Dependiendo del octanaje, lo que tú quieras, a que sea ambientalmente buena. Entonces, eso es lo que se necesita. Y además se necesita también el gas, porque el gas es el principal energético que estamos utilizando para generar electricidad. Y entonces, la electricidad está omnipresente en la vida cotidiana.
Y la cuestión es, necesitamos gas para generar, y la mayor parte lo estamos importando de los Estados Unidos. O sea que van ligados entonces gas, gasolina y petróleo como base. Y el gas LP que usamos en las cocinas, en los hogares, que es lo que más usamos, ¿no? Entonces, es el conjunto. Entonces, por eso te interesan las moléculas, porque no las tienes, tienes que traerlas de otro lado. Las podemos traer de la India, las podemos traer de Corea, de Estados Unidos, pero ¿por qué no hacerlas aquí? Si siempre las estuvimos haciendo. Claro. Y entonces se plantea el problema, en el reparto, en el contrato va a repartir la producción, y entonces necesitamos una parte que se quede en el país, no que se la exporten y se venda en el mercado internacional. Esos son los 2 puntos que analizo. Solo 2, ¿eh? Pero ya nos da un libro de 200 páginas. Y además sumamente importante que el libro Ronda 0, Ronda 1 aparece en el contexto, en la coyuntura histórica de la transición sexenal mexicana. Después de la pausa vamos a seguir escuchando al doctor Víctor Rodríguez Padilla. Sigan aquí. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con el doctor Víctor Rodríguez Padilla acerca de su reciente libro Ronda 0, Ronda 1. Y doctor, ¿nos podrías platicar
De estos 107 contratos que ya encuentra la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se puede hacer? ¿Se pueden revisar? ¿Hay alguna cláusula para revisarlos? ¿Cuál es el planteamiento que trae Andrés Manuel en torno a estos contratos? Sí, a ver, estos contratos son de una gran magnitud y relevancia, implican muchos miles de millones de dólares. Hay que decir que estos contratos, algunos son de extracción. Ya están los yacimientos. Sí. Se decía, aquí hay una zona donde hay yacimientos, simplemente hay que extraer el crudo, pero hay zonas en las que hay que ir a buscar el yacimiento. Entonces, lo cual significa inversiones en exploración y después en el desarrollo, ponerle los tubitos, digamos, y las llaves al yacimiento para que fluya los hidrocarburos. Entonces, en la vida estos contratos son largos. Estos contratos son de 35, con extensiones hasta 50 años, lo cual significa que son 8 administraciones federales que tienen que administrar los contratos. Y entonces, esos contratos son muy sólidos. Sí. Las compañías son muy cuidadosas antes de firmar un contrato de estos, ¿no? Las compañías petroleras, recordemos que ahora sí que el petróleo empezó en 1856 y llevan 150 años haciendo contratos y haciendo la explotación petrolera, se la saben de todas. Sin duda. Nosotros dejamos de tener contratos después de Lázaro Cárdenas y nunca tuvimos contratos de estos. Hubo unos intentos parecidos a partir del año 2000, y luego en la reforma de 2008 otro tipo de contratos, pero estos son los que se usan en la industria petrolera internacional. Y entonces las compañías están muy blindadas en esos contratos. No es posible romperlos de manera unilateral del Estado. Hay menos que hubiera una condición totalmente excepcional prevista en el contrato, pero normalmente es fuerza mayor, son cosas que son improbables de que sucedan. No hay cláusula por inconveniencia económica. En cambio, las compañías se pueden salir. Si las compañías no encuentran yacimiento, dicen, ya me voy, o que encuentran en Medio Oriente, dicen, ya también ya me voy, o venden los derechos. Ahí sí se rompe. Sí, ahí sí se rompe, pero el Estado no, el Estado queda amarrado. Queda amarrado durante 35, 50 años. Eso significa, doctor, que ha habido una falla de cálculo estratégico en la toma de decisiones en México respecto a la industria energética y particularmente en el petróleo. Fue una apuesta. Fue la apuesta de este presidente, de Enrique Peña Nieto. Él dijo, se necesitan las compañías porque tienen dinero, porque tienen tecnología, porque tienen experiencia y porque tienen los conocimientos para hacerlo. Sin embargo, a Pemex lo hicieron a un lado. El libro se llama Ronda Cero porque a Pemex, para poder tener contratos, le tuvieron que quitar yacimientos y áreas petroleras. Esa es la que se llama la Ronda Cero. Sí. El gobierno puso en la mesa todas las áreas susceptibles de tener hidrocarburos y empezó el reparto. ¿Con qué se queda Pemex? ¿Qué me voy a quedar yo? Hizo un reparto. A Pemex no se le dio todo lo que él pidió. Y luego ya se llevó, administrativamente, se llevó las áreas que iba a dar en contratos a las compañías. Y a partir de ahí empezó una serie de rondas que se llaman las licitaciones. Sí. Por ejemplo, 5 áreas, 10 áreas, 30 áreas se ponen a concurso internacional. Y entonces las compañías vienen y concursan para llevarse el bloque. Lo que hay que también señalar es de que las compañías concursan por el volumen de trabajo que van a hacer, de inversiones. Pero también ellas proponen el régimen fiscal. El régimen fiscal es donde se recupera la renta. Entonces, la ley establece una base fiscal de recuperación para el Estado. ¿Pero qué creen? Hacienda puso una base chiquitita, pero chiquita, diciéndole, cobran petróleo, a mí páguenme 3 centavos. O sea, para que vengan muchas compañías, ¿no? Y entonces las compañías lo que concursan y lo que proponen es pagar más impuestos, ¿no? Pero entonces ha habido... las licitaciones han sido muy transparentes, efectivamente han sido claras y todo, pero ha habido errores de cálculo estratégico y demás. Se los han novateado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos algunas compañías. Normalmente lo que hacen en un concurso es tirarse al piso proponiendo muchas cosas para llevarse el concurso y a la hora de firmar para pagar los impuestos, pues dicen, no, ya no quiero. Y entonces al compañía se han echado para atrás porque han propuesto cosas
que no se pueden pagar. Irreales. Entonces, Cierto. todo eso hay que revisarlo, todo eso Sin hay que duda. revisar el procedimiento y todo. Es posible que algunos contratos sean interesantes si nos decidamos como país quedarnos con ellos. Otros seguramente algunos van a quedar con algún problema legal. No se cobró el bono de firma, por ejemplo, que está en la ley. Y uno se pregunta, ¿qué es el bono de firma? En cualquier contrato, uno, por el hecho de firmar, Sí. tiene derecho el Estado a pedir dinero. Normalmente se piden $5 millones, 4, 10 millones de dólares, se pone y se dice, voy a cobrar esto, ¿no? Es abierto, voy a cobrar 5 millones por la firma del contrato, solamente por plantar mi firma. Lo dice la ley, no lo cobraron. Y entonces es ilegal. Ni lo explicaron ni No, nada. últimamente han dicho que es el dinero que se pone para desempatar el concurso, pero eso no es el bono de firma que viene en la ley. Ahí hay un problema legal. Alrededor de 88 contratos tienen ese problema. ¿Y eso qué implica en los contratos? Bueno, de ahí saltamos a un problema ya de tipo legal, que hacer Sí, con claro. contratos que son ilegales, ¿no? Finalmente, un contrato, revertir esos tipos de contratos que son internacionales, además con muchas cláusulas que protegen a los inversionistas Sí. con base en el derecho internacional y los juicios internacionales, los procedimientos estos cuando hay conflictos entre dos entes que se ponen a hacer un contrato, ¿no? Porque un contrato es un acuerdo de voluntades. Los litigios son de 5,000, 10,000 millones de dólares por un contrato. Aquí son 107. Entonces, México no va a hacer eso, sería una locura hacer eso. Claro. En algunos va a decir, oye, este contrato es ilegal, mira, no estuvo bien hecho, y entonces puede haber unas cancelaciones de manera negociada, ¿no? O decir, te cambio este contrato por uno distinto, cancelamos te doy otro, pero págame lo que me debes, o lo que yo voy a fijar. Pero esa decisión la va a tomar López Obrador. Justamente. Esa decisión es el presidente. Claro. Claro. Justo una pregunta central es, ¿cuál debería ser, doctor Rodríguez Padilla, los puntos claves de la hoja de ruta que en cuanto a la política energética deberá emprender como nuevo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre de manera formal, pero de aquí al 1 de diciembre como parte de preparar el terreno? Bueno, el sector energético es vasto, ¿eh? Es Sí. es un sector muy grande y con puntos muy importantes. Aquí lo fundamental con lo que empezamos es que en la transición no debe de faltar gasolina, no deben de faltar combustibles, no debe haber escasez. Los precios deben ser adecuados, que vemos que no son adecuados. Ahorita la gasolina, Sí. si se fijan los precios en los que están, ya Sí. casi llega a $20 A 20 la Magna. la Magna, cuando estaba a $13.98 antes de que se liberara el mercado. Y entonces, la responsabilidad del nuevo gobierno es que sea una transición suave, que no falte energía. Y yo creo que hay un compromiso con la ciudadanía. Buena parte de los votos que obtuvo López Obrador fue por una reducción en el precio de la gasolina. Claro, una Entonces, bandera importante. nosotros esperamos, toda la ciudadanía espera un descuento en ese precio, o por lo menos que no siga aumentando y que se diga, bueno, vamos a bajarlo en función de las condiciones del mercado. Y eso, lo que ha estado sucediendo es que el crudo ha ido subiendo, y entonces pues la gasolina también se ve arrastrada porque es el producto de base, ¿no? Sí. Pero hay un margen muy grande. La gasolina en Houston se vende muchísimo más barata que en México. Así uno puede estar pagando 12, 13 pesos Sí. el litro, cuando aquí estamos pagando ya cerca de 20, ¿no? 19, 20. La pregunta es que el valor que se está ahí, esos márgenes, ¿son los justos? Entonces vamos a pasar a un sistema de precios administrados. Sí, claro, ya estaríamos hablando de seguridad energética importante para el tema seguridad nacional. Sí, y luego está ese, y luego siguen los problemas con el sector eléctrico, ¿no? También hay que claro. asegurar ahí que no se rompe el suministro, y las tarifas, los cobros excesivos, ¿no? Alrededor de ahí toda una problemática. México, este sexenio, lo que ha hecho es recargarse mucho, depender mucho del gas de los Estados Unidos. Cierto. Hay una lógica, ¿eh? Es muy barato. El gas de Estados Unidos es el más barato del mundo ahorita. Bueno, excepto Rusia,
que Rusia tiene un montón y ahí es un trato distinto a sus nacionales. Pero el gas internacional más barato se encuentra en América del Norte. Entonces, el problema es de que nos hemos engolosinado y hemos comprado, dependemos ahora tanto del gas, no hemos hecho exploración y producción de gas y ahorita dependemos de los Estados Unidos, de lo que se le ocurra a Trump. ¿No? Claro, hay candados, ahí Trump no puede hacer cualquier cosa, pero sin embargo esa dependencia causa un problema. Y ese es uno de los puntos fuertes de Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho, esa dependencia tenemos que rebajarla, tenemos que reducirla a niveles aceptables. No vamos a ser autosuficientes en gasolina, eso sale muy caro. Pero importemos no 70, 80%, importemos 30, 25, que sea razonable y que la balanza comercial sea una balanza que no nos cause problemas de inflación, de devaluaciones, de eso. Hay que hacer los cálculos, porque se calcula, claro. Hay que hacer un cálculo preciso. Sí. Pero el chiste es poder tener la mayor parte producido nacional, lo cual significa reactivar la inversión pública en exploración, en producción, en refinación. Yo creo que el gobierno va por muy buen camino en términos del planteamiento que está haciendo. De repente dicen algunas cosas que pueden ser muy cuestionables, ¿no? Como por ejemplo, olvidarse de la gente que no ha pagado durante años. La condonación de las deudas, pero a veces es un problema político y tendría que estar de acuerdo el Congreso, porque tenía que asignar el presupuesto, pero digamos que esos son de los temas menores, que son importantes para la ciudadanía, pero sin embargo lo fuerte es el problema de la seguridad energética, la importancia de revitalizar a Pemex para que haga las labores, porque la condición es, vinieron las compañías, pero ya no más, ya no va a haber más contratos. En ese sentido, doctor, tú publicaste 10 retos en Energía Hoy que tiene el nuevo gobierno. ¿Podrían manejarnos ahora sí que en 3 minutos? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, es un decálogo de la pequeña revolución energética, ¿no? Exacto. Porque nosotros consideramos, algunos investigadores y demás, que lo que hizo la reforma energética en realidad fue una contrarreforma. No fue una verdadera reforma, más bien fue la apertura del capital privado, cuando México se mantuvo con una posición de que el Estado tenía que hacer las cosas, ¿no? Y entonces ahorita no se trata de revertir toda la reforma energética, ¿eh? Hay cosas buenas en la reforma, hay cosas interesantes que hay que mantener. Pero ¿Cómo cuáles? Otras no tanto. Por ejemplo, el hecho de que un industrial pueda comprar energía a otro particular, porque entonces obtiene, como es en gran volumen, entonces el costo se hace pequeño. Sí. Entonces, si dos empresarios se ponen de acuerdo, uno para generar y otro para consumir, que usen la red de Comisión Federal para que llegue la energía. Y entonces el industrial tiene energía barata, tiene buena competitividad y puede competir en los mercados internacionales teniendo un insumo barato. Es una cuestión de dos particulares. ¿Cómo se hace viable? A través de la red eléctrica. Lo único que hay que garantizar que la red eléctrica se pague el uso de manera correcta. Sí, claro. La interconexión, que se pague bien, el respaldo cuando falla una máquina, entra luego a apoyar CFE, pero entonces hay que pagarle. Sí. Y hay que pagarle lo que se llama el porteo, que es la transmisión, ¿no? El porteo, el respaldo, si va a haber banco de energía, los renovables meten cuando ellos tienen energía que pueden generar los aerogeneradores, energía solar, pero de noche no pueden. Pero entonces se almacena virtualmente, pero todo eso son como servicios eléctricos que son buenos, pero hay que pagarlos al justo precio. No debe haber subsidios. Eso es algo bueno de la reforma. Eso se debe de mantener, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos proponiendo una fiscalía especial contra los delitos de las empresas energéticas y mineras, ¿no? Porque es otra de las reivindicaciones fuertes de la ciudadanía. De acuerdo. Vamos a una pausa y entramos en el último segmento de esta muy interesante y aleccionadora aportación del doctor Rodríguez Padilla. Sigan aquí.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Doctor Rodríguez Padilla, nos estás compartiendo algo muy importante sobre esta visión y bien documentada, estudiada, de situaciones que parecieran inconcebibles en este país respecto a las grandes ventajas de las empresas petroleras, en particular extranjeras. Sí, bueno, en parte del decálogo Sí. de la pequeña revolución energética es que el Estado tiene que ponerse del lado de las comunidades y de la gente, de los mexicanos. Sí. Porque ahorita todo el cuerpo jurídico está hecho para proteger a las compañías energéticas, petróleo, gas, electricidad, pensando que es la prioridad nacional. Ujú. De hecho, se les da prioridad nacional y queda por abajo la agricultura, el agua potable, queda todo por abajo, que es Sí. ahorita exactamente con el problema del agua es tratar de que las compañías que van a hacer fracking, que necesitan mucha agua, pueden utilizar el agua. Pero eso entra en conflicto con otro tipo de usos. Okay. Entonces, parte del decálogo de la pequeña revolución es decir, ¿saben qué? Ya no va a haber fracking en este país. Claro. Pemex hace como parte de sus actividades, pero no lo hace en gran escala. Son pruebas, está viendo cómo es la tecnología. Eso es medio reciente en México, es relativamente nuevo. Entonces, el chiste es que el gobierno, y ya como país, digamos, no vamos a utilizar esa técnica porque es una técnica dañina para el ambiente. Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la otra es, no vamos a usar los terrenos de la gente como si no existieran. Pasamos encima de ellas, los atropellamos, y ellos no tienen como mucho de dónde defenderse, ¿eh? Tienen que firmar un contrato con las empresas energéticas. Sí. Están obligadas a firmar un contrato. Y entonces, si no, se va a los tribunales y se le obliga a aceptar que entren a sus terrenos. Y entonces se convierte nada más en una cuestión de pago. Y el Estado está medio ausente. Lo que tenemos ahí es que cambiar la ley. Y esa es una labor del próximo Congreso, proteger los derechos de tanto de los pueblos indígenas que ya tienen un poco más de derechos que los otros ciudadanos, hacerlos compatibles de todo mundo, que todo mundo esté protegido y que todo mundo pueda ser consultado y decir,
Yo no quiero un reactor nuclear, yo no quiero un gasoducto, yo no quiero un pozo, yo no quiero que hagan fracking en mi terreno, ¿no? Estamos en un mundo distinto, no son las condiciones de hace 100 años, de hace 50 años. Esos son de los puntos que son importantes. Y vemos que la República Mexicana, las mineras han hecho lo que se les ha ocurrido en este país, ¿no? Entonces, lo que queremos es que las energéticas no hagan lo mismo. Entonces, hay que controlar los proyectos. Son buenos para el país. Digamos, la minería hecha bien realizada, tratando de cuidar los salarios, los impuestos, los trabajadores, la seguridad, y bien hechos los proyectos como lo hacen en sus países, como por ejemplo en Canadá, porque lo que hacen en Canadá no lo vienen a hacer aquí, aquí es otro rollo. Y entonces, que sean proyectos que sirvan a las comunidades y que integren a las comunidades. Tenemos un problema fuertísimo con las eólicas en Oaxaca, ¿no? En la Ventosa, toda la región del Istmo Tehuantepec tenemos proyectos muy importantes, pero las comunidades no están siendo integradas. Se convierte simplemente en cuánto te voy a pagar, ¿no? Pero una renta. En una renta simplemente, pero en vez de decir, aquí vamos a hacer desarrollo, y esa es la palabra. Sí, ¿qué significa desarrollo? Y entonces integrémonos en proyectos y que el Estado participe también. Es entre privados, es la ciudadanía. Aquí nadie dice que la inversión pública no, al contrario, inversión pública sí, pero que no avasalle a los ciudadanos, ¿no? Claro. Que no tengan más derechos, ¿no? Equilibrio. Eso es lo que viene a hacer Andrés. Eso es lo que ha prometido. En ese sentido, doctor, en cuanto a los personajes que ha mencionado ya Andrés Manuel, tanto para la dirección de Pemex como para la Comisión Federal, que es Manuel Bartlett, que incluso tienes un libro, creo, con él, ¿verdad? Sí, publicamos un libro juntos. Un libro. Sí. Platícanos, ¿qué posibilidades pueden tener estos personajes en torno a todo este galimatías que es la contratación, la generación, etcétera? Es un tema muy importante, porque si se fijan, ¿quién lleva la mayor parte de la inversión pública en este país? ¿Dónde está el dinero? ¿No? Sí. En Pemex, en Comisión Federal y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Es donde realmente se concentra lo grueso del presupuesto y las obras públicas. Ahí hay mucha corrupción. Históricamente ha habido mucha. Siempre. Y se necesita gente muy honrada y necesita gente con arrestos para hacer las cosas, para poner en control los sindicatos y al mismo tiempo eliminar esos contratos que normalmente tienen muchos síntomas de corrupción, de checar lo que hay, y ese es el trabajo principal. Por eso se escogió personajes con esas características. Es gente que es muy sólida en sus planteamientos y que no viene a poner orden en el sector energético, orden administrativo y en términos del dinero. No hay que descuidar la parte técnica de la que habíamos hablado, por supuesto. Pero el primer compromiso es eliminar la corrupción. Y entonces, por eso son ese tipo de nombramientos. Uno puede decir, oye, es gente dura, sí, pero ese es el tamaño del problema que tenemos. Y entonces, esa es la gente que se necesita para poder limitar, aislar los fenómenos de corrupción, poner orden, sin descuidar toda la parte operativa de lo que ya conocemos, la cadena de valor, los hidrocarburos, la electricidad. Claro. Pero esas compañías representan dinero y muchos intereses. Y entonces se necesita gente muy capaz, y yo no dudo, en particular el licenciado Bartlett, el senador actualmente, y él tiene un buen conocimiento del sector eléctrico. Estuvimos trabajando desde el año 2000, cuando fue la primera senaduría, hasta ahorita. Son 18 años de trayectoria conociendo el sector energético. Yo no tengo ninguna duda que conoce muy bien lo que hay que hacer en el sector eléctrico. ¿Y por qué no se ha manejado con estrategia comunicacional de parte del equipo de Andrés Manuel esta incalculable cantidad de críticas que ha tenido el nombramiento adelantado de Manuel Bartlett? Sí, ahí yo me situaría más bien en el terreno político. ¿Sí? Andrés ganó con una mayoría abrumadora, impresionante, y hay muchos resentidos. Y entonces, ¿quiénes son los resentidos? Pues no son los menores, ¿no? Son gente con capacidad económica, influencia en los medios. Y entonces, cualquier cosa que hace se cuestiona, ¿no? Si ya no se peinó para acá, si no ahora se peinó para acá, se cuestiona todo. Se cuestionan todos los nombramientos, lo que hace, lo que dice, cualquier declaración, porque están pendientes, ¿no? Y diciendo, ya ven,
les dijimos que no era el bueno, les dijimos que se cuidaran. Ya vieron que está pasando esto. Es como que la contraofensiva, ¿no? Entonces yo creo que había que ser como más relajado. Diciendo, a ver, para empezar el sexenio no empieza, ¿eh? No, ya ha generado un ruido. Ya ha generado un ruido tremendo, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, lo que se necesitan son equipos. Necesita decir, hay un líder que va a ser los líderes del proyecto, en este caso el senador Bartlett en el sector eléctrico, Octavio Romero López en Pemex, y a partir de ahí se va a empezar a trabajar. Y Rocío Nagle al frente de Energía. La Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, ¿no? Y entonces, en esa integración de las autoridades políticas, porque la política es Rocío Nagle, que es la Secretaría, los dos grandes operadores del Estado, Pemex y CFE, y luego los reguladores que nos han integrado, que es la parte que viene abajo. Estos reguladores han sido nombrados por el presidente Enrique Peña Nieto, algunos, otros ya venían, y tienen que integrarse a la política. Ahí va a haber un enfrentamiento, pero yo creo que se va a salir adelante, porque tiene que ser el conjunto. Wow. Doctor Víctor Rodríguez Padilla, queremos agradecerte inmensamente esta muy esclarecedora aportación que nos permite entender ángulos claves de esta industria clave para México, estratégica, la industria de la energía. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo encantado, feliz por la invitación que me han hecho, ¿eh? Y quisiéramos que estuvieras más, muy pronto, claro. Nos encantaría que vinieras para que pudiéramos profundizar en un tema fundamental para nuestro país. Por supuesto, aquí. De acuerdo. Aquí, ven. Y muy por bien. Supuesto que dinos dónde pueden encontrar el libro la gente que nos está siguiendo. Claro. Este libro en particular no está en todas las librerías, está disponible en la librería de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, pero está en la Facultad de Economía. Ahí se puede encontrar. El precio es muy económico, porque en realidad se trata de que la gente lea. Lo conozca. Déjame decirte que la presentación la hace el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Importantísimo. Claro. Y tiene una postura política con respecto a la reforma y con respecto a los contratos muy interesante que vale la pena leer. Es un libro un poco técnico, un poco tediosón. Hay muchos cálculos metidos porque tiene que ser sólido la fundamentación. Sí. Esto es un ejercicio académico con una orientación política para demostrar lo mal que han estado actuando a la hora de dar los contratos y que no son tan benéficos para el país. Entonces, por eso. Pero hay partes que se leen muy bien, las conclusiones. Exacto, son muy importantes. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Gracias. Y continuamos, después de la pausa vamos a platicar con Pepe Camacho, este personaje que ha traído a México espectáculos y expresiones culturales de alta importancia a lo largo de las décadas. Sigan aquí. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Damos la bienvenida a Pepe Camacho, este promotor de artistas internacionales que ya ni más ni menos se enterarán a quienes ha traído a este país del mundo de los espectáculos y el canto, y también productor. Bienvenido, Pepe Camacho. Gracias, buenas noches a todos. Un gran privilegio tenerte aquí. Y para mí es un placer estar con ustedes. Pepe Camacho es un referente para el éxito que después alcanzarían grandes personajes, pero pidámosle que él mismo nos diga, son muchos los artistas que han venido a México, ni más ni menos que traídos por ti, y que les has abierto la puerta al éxito. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo quiénes? Mira, cuando yo empecé, una novia me trajo a trabajar aquí, yo trabajaba para la hotelería, y terminé en los discos, en la música, que además es mi vida. Y me trajo aquí, y yo empecé trabajando con Santo y Johnny Farina, Rafael, ni más, en español, ni menos. que me costó un año de trabajo. Sí. Sí, pues ya cuando pegas, ya todo el mundo es tu compadre, todo el mundo es tu amigo, y todo el mundo es tu cuate. Y todo eso. Pero resulta que yo me chuté un año trabajando con Rafael día y noche. Trabajando en prensa, televisión, todos los medios. Porque Sí. ahora también tú ya ves que hay directores de prensa, directores de relaciones públicas, directores... De mensaje, de imagen. Antes tú hacías todo y tan. Y ahí me tocó eso con Rafael un año. Yo llevaba el disco con gente de esa época y me decían, pues, ¿estás loco? Este no va a pegar. Este no va a pegar. Pues yo soy aquel que cada noche te persigue. Este no va a pegar. Y está pegando Chícharos Dulces, Perro Lanudo, todo el rock de esa época. Ajá. Y todo el mundo me mandó a volar. Gente que no voy a citar nombres, pero gente que me mandó a volar. 6 veces lo metieron en la radio y 6 veces lo sacaron. Y una cosa curiosísima, él debutó en el patio, Rafael, Sí. y a la semana no podíamos salir a la calle. Caminábamos Por el éxito. Por el éxito. Antes de eso, caminábamos por el cine latino, por ahí por Reforma, ni que nos pelara. Cuando él pega, a la semana, no podíamos salir a la calle. El éxito de Rafael en América Latina y en el mundo se lo debe a Pepe Camacho. Pues mira, lo que pasa es que ellos mismos decían, si yo no pego en México, no pego en el mundo. Así era. Eso decían Rafael, Julio, Serrat, y otras gentes más. Pero aquí se hicieron y de aquí nacieron al mundo. Ahora, ¿qué es importante, Raúl? Que hayas tenido el éxito, y eso también lo sabes, Pepe, que tengas el disco, el éxito. Sí. Porque si no lo tienes, olvídate. No puede pasar nada. Y te voy a poner el ejemplo. Cuando calienta el sol, Dolor Igual, es un tema que se ha grabado, yo me acuerdo, había 1,600 grabaciones en el mundo. ¿Qué tal? Entonces tú cuando pegas un tema como Cuando calienta el sol, y que estos chamacos lo están Con Trini descubriendo, López con en Trini aquella López época. fue originalmente, me tocó Trini López a mí, ¿Qué tal? y luego me tocó otra versión, no me acuerdo, pero me tocó Trini López, y olvídate, Pancho López, que estaba pegando también, y Trini López en una compañía mexicana no los quisieron, rechazaron el contrato. Y en ese contrato estaba Trini López, Johnny Rivers, Frank Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin.
Figurones. Sí, pero hay para que veas la pobre mente de los mexicanos, ¿no? Y yo soy mexicano, ¿eh? Pero Sí. no soporto hacer tonterías. Si piensas así, pues piensa así. Es igual. Claro. Es igual. Entonces, cuando tú ves artistas como Juanes, como Shakira, que cobran un dineral en dólares para presentarse en México, y ves que el mexicano con trabajos llega a los $500,000. Son contados. Y contados, exactamente. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? No me lo explico. Porque las mismas compañías no tienen el carácter para decir, vamos a lanzar en su época a Trini López. No lo saben manejar. Uh-huh. Y se los digo, que es cierto, no saben manejar. No digo los nombres de las empresas porque no tiene caso. Pero sí de los exitosos. Por ejemplo, ¿qué nos cuentas de Vicente Fernández? Ay, fíjate que Vicente es una historia muy, muy interesante porque Vicente no era el artista que la CBS quería. ¿No? Ese no era. El artista que la CBS quería para cubrir a Javier Solís Sí. era Jorge Valente. Uh-huh. Y si nos escucha, me encantaría que nos escuchara por lo que voy a decir. Siempre que yo lo buscaba, me decía el director de la cosa, búsqueme a ese muchacho porque vamos a grabar y vamos a promover, y que nunca lo encontraba. Andaba de reventado y nunca lo encontraba. Sí. Bueno, él se cansó la compañía y dijo, el que sigue. Y un señor, Rafael Castañeda, que era mi jefe en la promoción, él fue el que dijo, hay un muchacho en el Zarape que se llama Vicente Fernández, que es muy bueno. Y lo trajo. Y grabamos el primer disco, que no me acuerdo del título, lo grabó don Felipe Badesrial, un superproductor. Claro. No me acuerdo del título, pero el señor que lo oyó del radio lo tiró a la basura. Dijo, taca, 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 grita mucho. Y lo tiró a la basura. Entonces don Felipe me llamó y, oye, hijo, ¿cómo te fue, güerito? ¿Cómo te fue? Digo, señor, lo tiraron a la basura. Uy. Vaya. A ver, platícame, hijo. Digo, pues bien, señor, ¿cuántos segundos lo oyó el señor? Pues unos 20 segundos. ¿Y qué hizo? Pues dijo, grita mucho Big Boy, y lo tiró a la basura. Y tiene razón, vamos a hacer otro. Y salió Tu Camino y el Mío, que fue el éxito. Y de ahí. Pero Vicente no estaba programado por la compañía, estaba programado Jorge Valente. Y la figura en esa época era uno muy profesional, ay Dios mío, que hacía películas, Álvaro Cermeño. Ah, sí, claro. Claro. Álvaro. Y entonces, te digo, fue un accidente, como en la música, todo es milagro. La música es de milagros. Y el que no cree en milagros, que no se mete en esto. Cierto. Si no cree en milagros, que se vaya a otra cosa. Y te puedo decir de mucha gente que ha fracasado con millones de pesos. Que traen el dinero y que... No, hombre, se necesita esto. Feeling. Y esto. Es lo que se necesita, mucho corazón. Si no lo tienes, ni te embarres en esto. Inclusive, hasta para trabajar en el disco, yo, por ejemplo, los discos que promovía, se los dedicaba a una novia. Fíjate, ya era casada ella. Y pues, me costaba un trabajar acercarme, ¿no? Entonces Sí. yo le mandaba discos como, mira bien lo que hacemos los dos, siempre peleando así. De Altemar Dutra, peleas. Ah, sí. Y luego le mandaba yo, adiós amor, no se puede continuar, ya la magia terminó, la que y volveré de Los Ángeles, que es otro accidente en México, extraño. Yo estaba promoviendo la vuelta de Y Volveré, que era Murió la Flor, que venía de Paraguay, venía de Argentina, venía de otros países. Entonces ordenaron en Capitol, promueva Murió la Flor. Y entonces un día estábamos en un departamento, vacío por cierto, que era una despedida de soltero, y estaban varias gentes de radio. Y un señor que tomaba sus tragos muy rico, agarró mi portafolio, sacó el disco y era Y Volveré. ¿Qué después? Y se ¿De puso. qué manera impactó? Y estaba llorando el señor. ¿Cómo eres idiota? ¿Cómo es posible que estén promoviendo eso? Si es esta la canción. Pues, esto me ordenaron. Estás mal, que no tienes criterio. Mañana la empiezo a tocar. Y la tocó 8 veces al día. El señor, te voy a decir el nombre, Mario Sí. Girón, ya murió. Sí. Pero un señor, olvida, con una orejota. Lo metió. Él fue el que hizo el éxito. Perfecto. Pues toda la cancha, la experiencia que tiene Pepe Camacho, daría como para que escribieras una enciclopedia sobre este tema clave. Y por lo pronto nosotros queremos invitarte a que estés con nosotros de manera frecuente
porque es mucho lo que se puede impulsar con las nuevas figuras que tú ahora promueves, Pepe. Mira, hay muy pocas cosas actualmente, muy pocas cosas, porque la gente cuando graba ahorita un disco lo hace para su colonia o su cuadra. Sí. Y ve, no hay éxitos nacionales, éxitos mundiales. Tú antes oías al Dilá, Chisaytú, y era mundial al otro día. Cierto. De eso ya no hay. Entonces, lo último que me tocó ver, y lo chequé en Europa, fue Hablé para decirte que te amo. Iba yo con Alberto Ángel el Cuervo, y en país que llegábamos estaba en las discos. ¿Quién la promovió? ¿Qué hicieron? Yo no sé, pero un trancazote. Hablé para decirte que te amo. Claro. Eso ya no hay. De eso ya no se hace. Muchas gracias, Pepe Camacho, por esta ustedes, breve pero muy lindo. interesante oportunidad de conocer tantísimas cosas que nos vas a ir aportando. Muchas gracias. Encantadísimo. Gracias por estar aquí. Pepe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias a ti, Raúl, y gracias a quienes nos siguieron. Agradecemos mucho a las comunidades digitales que en todas partes del mundo están atentas de todo lo que siempre trae la agenda del emprendedor de Astele.tv. Y también agradecimiento especial a nuestro muy profesional, talentoso, joven, visionario equipo de producción que nos permite llegar hasta ustedes. Raúl Fraga les agradece, invitándolos a que nos sigan cada lunes de 5 a 6 de la tarde en tiempo real. Y no olviden, pueden checar en las plataformas de YouTube y de Vimeo la liga en la que podrán ver cuantas veces deseen esta muy interesante sesión de hoy. Hasta pronto. Gracias.